Y bueno, empezamos. Eh, lo que voy a hacer para empezar es leer un texto que creo que un poco nos puede servir a modo de introducción antes de ver el contenido, lo que sería un poquito el índice de esta materia. Leer en 2 Corintios es un texto conocido que incluso en el material se cita porque es más que apropiada este versículo para nosotros. Sin embargo, me gustaría que lo leamos. 2 Corintios 5 arranca desde el verso 14, la idea del autor, y dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta ahí, a modo de introducción, como para meternos en este tema que realmente es apasionante porque es un poquito describir lo que a diario vivimos o lo que a diario debería darse en nuestra vida. Les voy a compartir pantalla, fíjense en sus celulares o computadora, van a poder ver conmigo. Sería en realidad no es nada original, sino es más que todo el índice de la materia expuesto, para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a, por la gracia de Dios, y si el Señor nos acompaña, ir estudiando. Bueno, la materia ya sabemos es Vida Cristiana 1, y en la primera parte, en el primer bloque, la idea es abordar el tema de qué es la vida cristiana, qué es un cristiano y quién puede comprender esto, quién puede comprender estas verdades. Luego, con la ayuda del Señor, vamos a avanzar a la segunda lección que nos habla del camino a la vida de santidad. Entonces vamos a ver nuestra posición en Cristo, el cristiano que soy. Luego nos vamos a identificar como aquellos llamados a crecer. Finalmente vamos a hablar, y es ahí quizá donde nos podamos extender un poquito más en la santificación, tanto la posicional como la progresiva. La tercera lección, los obstáculos del crecimiento, la carne, el diablo, el mundo y el pecado y las tentaciones. Lección número 4, los obstáculos del crecimiento, parte 2. ¿Sí? Fíjense, tenemos 2 bloques dedicados exclusivamente a lo que son los obstáculos del crecimiento. La vida cristiana se caracteriza por muchas veces ser cuesta arriba, porque realmente no es simple llevar la vida que el Señor nos demanda en este mundo. Es simple cuando realmente, cuando nosotros somos conscientes de que debemos trabajar con sus fuerzas, pero nos vamos a encontrar en muchas etapas de nuestra vida, de nuestro transitar, que tratamos de hacerlo con nuestras fuerzas, y todos estos obstáculos, que fíjense, dedicamos 2 bloques de esta primera parte de la materia, realmente nos pesan. Los obstáculos de crecimiento 1, y la segunda parte, mi falta de autoexamen y la poda adecuada. No quedamos ahí, o sea, no nos quedamos solamente con aquello que nos podría obstaculizar, sino que vamos a cerrar con algunas herramientas que nos pueden ayudar, aquello que yo debo evitar y lo que yo debo hacer para poder hacer frente a estos obstáculos. Bueno, ese es el resumen de toda la materia, no vamos a abordar todo hoy. Vamos a dejar de compartir y vamos a seguir reflexionando. Como para introducirnos en el tema, les quería leer algo de un libro se llama Guía Holman de Religiones del Mundo, Braswell Jr. En el primer capítulo nos va a decir: las personas de distintas religiones ya no se encuentran a grandes distancias unas de otras. Hindúes, budistas, musulmanes y cristianos son todos pueblos que se movilizan muchísimo y han cruzado fronteras geográficas y culturales para encontrarse y vivir unos con otros. Hasta ahí nomás les leo. ¿Con qué objeto les leo esto? Es importantísimo que como hijos de Dios sepamos identificarnos y sepamos marcar la diferencia. Hoy por hoy
la gente, en especial aquellos que están creciendo en número, que se proclaman o se autoproclaman como ateos, agnósticos, aquellos que reniegan de la religión y de la fe, se separan por completo de cualquiera que practique una vida que ellos identifican como religiosa. Y toda religión que podemos buscar con sus deficiencias y sus virtudes, mantienen ciertos estándares de moral. Entonces es importante que el cristiano marque la diferencia y se pueda identificar la superioridad de nuestra vida, no por una cuestión de orgullo, sino porque realmente nosotros transitamos el verdadero camino, nosotros transitamos la verdadera vida espiritual. Todos están muertos a menos que se entreguen a Cristo, y nosotros hemos tenido esa preciosa posibilidad. Entonces es importante que en medio de tanta... y discúlpenme la expresión, pero en medio de tanta ensalada de religiones, que se identifique, que se perciba algo distinto en nuestro camino. Para muchos será, como la misma palabra lo dice, para muchos será locura, para otros será tropezadero, pero lo importante es que se note, que se vea y que se perciba. Así que bueno, sin más, vamos a empezar a abordar el tema, y vamos a empezar con lo primero. ¿Qué es la vida cristiana? Si ustedes tienen el material, la definición que nos ofrece y nos arroja es escueta, pero es importante y es muy aplicable, porque nos dice: la vida cristiana es la vida de Cristo implantada en nuestra propia vida. La vida de Cristo implantada en nuestra propia vida. Más adelante en el material también vamos a ver cuándo se los llamó cristianos por primera vez a los que seguían a Cristo. Pero me gustaría que veamos esto, siguiendo la definición del material para no irnos del contenido. El hecho de que seamos cristianos, nos identifiquemos como cristianos, habla de que es Cristo el eje, el centro de absolutamente todo lo que hacemos y decimos. Como hijos de Dios, la vida cristiana va a significar una vida guiada o vivida de forma tal como la habría vivido Cristo. Tuvimos la posibilidad hace poquito con los jóvenes de compartir mucho acerca de la santidad, y hace poquito una de las exhortaciones que recibíamos de parte de un hermano era la siguiente: ¿qué habría hecho Cristo en mi lugar? Hacernos constantemente esa pregunta. La vida cristiana es eso, es una constante evaluación, un constante análisis a la luz de la palabra de Dios y con la guía y ayuda del Espíritu Santo, de pensar y decir y cuestionarse uno mismo: ¿qué habría hecho Cristo frente a esta situación? ¿Qué decisión habría tomado Cristo? De esa forma nos damos cuenta de que la vida cristiana es justamente Cristo en nosotros. Es la vida de Cristo implantado en nosotros. Nosotros queremos transitar como Cristo, caminar como Cristo. Los textos que nos ofrece el material son realmente maravillosos. Efesios 3:17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto también nos va a anticipar, este texto, algo de lo que es la santidad progresiva. No vamos y no podemos pretender de un día para el otro caminar y transitar como Cristo. Es más, Filipenses capítulo 3 nos muestra a través de Pablo y su ejemplo de que no vamos nunca a llegar a la perfección. Realmente los zapatos que tenemos que ponernos, que son los de Cristo, no llegamos a cubrirlos, no llegamos nosotros a seguir las pisadas del Maestro de la manera en la que deberíamos. Sin embargo, nosotros apuntamos a eso. El mayor misterio, dice el material, de lo que sucede dentro del cristiano es que somos unos con Él. Y acá viene otro punto importante: nuestra unión con Cristo, la unión que disfrutamos nosotros con nuestro Señor. Se cita 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Juan 17:21, Colosenses 3:4. Y a mí me gustaría agregar aquellos textos que hablan sobre otro tipo de instrucción, pero también van a llevarnos al mismo pensamiento. Cuando en la carta de Pablo a los Efesios se enseña acerca del matrimonio y de la actitud del marido hacia la esposa, del esposo hacia la esposa, se toma el ejemplo de Cristo como el ejemplo a seguir. Aquellos que disfrutamos de esta bendición tremenda de estar casados, tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó
a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego la instrucción va a avanzar hasta el punto de decir que dado que estamos unidos y somos una sola carne, por tanto dejar el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne, a nuestra esposa debemos tratarla como a nosotros mismos. Y de vuelta toma el ejemplo de la relación, del vínculo que tiene Cristo con la iglesia. La unión que se ha producido entre Cristo y la iglesia es maravillosa y es el espacio de bendición en donde nosotros nos movemos. La vida cristiana es eso. No es un estilo de vida, realmente me encantó y lo subrayé en el material porque es importantísimo que entendamos esto. No es un estilo de vida. Un estilo de vida puede ser un estilo fit, un estilo sano, un estilo deportivo, otro estilo puede ser un poquito más sedentario. Esos son estilos de vida un poquito más nómades, estilos de vida un poquito más sedentarios respecto a lo que es la movilidad, las mudanzas. Pero la vida cristiana no es un estilo de vida. La vida cristiana es absolutamente todo lo que se nos presenta desde el momento de nuestra conversión en adelante. Porque nosotros ya estamos unidos a Cristo. Y Cristo está siendo formado en nosotros. Eso que leímos nosotros de Gálatas 4:19 es un proceso que se está dando en nosotros. El Espíritu Santo obra en el creyente. Y va a obrar hasta el momento en que el creyente se vaya de este lugar, hasta el momento en que el creyente se encuentre con su Señor y se cumpla lo que dice la primera carta de Juan. Seremos como Él es porque le veremos cara a cara. Entonces no es un estilo de vida, no es una manera de conducirse, es Cristo nuestra vida. Esa es la realidad. Hebreos 3:14 nos dice el material, porque somos hechos participantes de Cristo. Luego, 2 Pedro 1:4 introduce una enseñanza que es profunda e importante. Participantes de la naturaleza divina. Si el Señor lo permite, cuando lleguemos a la parte de la santidad nos vamos a dar cuenta de que el hecho de haber sido hechos participantes de la naturaleza divina conlleva una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a mostrarle al mundo de qué manera, o no de qué manera, nosotros vamos a mostrarle al mundo cómo es nuestro Dios, cómo se conduce aquel a quien nosotros, o se conduciría aquel a quien nosotros llamamos Señor, cómo se nos pide que transitemos en la vida. El hecho de que hayamos sido hechos participantes de la naturaleza divina es una bendición y responsabilidad enorme. Por naturaleza humana todos somos estériles en las cuestiones espirituales, nos va a decir el material, pero la provisión plena para nuestra insuficiencia está hecha, la nueva naturaleza divina implantada en nuestra vida. Romanos 8:10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y luego nos va a llevar el material a ver Romanos capítulo 6, hablando y reflexionando sobre la muerte y la resurrección espiritual, aquello que nosotros simbolizamos cuando cumplimos la ordenanza del bautismo. Llegamos entonces a la segunda parte de este primer bloque. Primero dijimos qué es la vida cristiana, y ahora vamos a tratar de definir, habiendo conocido lo que es la vida cristiana, vamos a tratar de definir qué es un cristiano. Bien, la palabra cristiano, dos connotaciones nos lleva a pensar el material. La primera es la visión que tiene el mundo de esa definición, de esa palabra, mejor dicho, y luego la definición que encontramos en la Biblia. Es muy importante que nosotros siempre aclaremos esta diferencia, porque absolutamente todo lo que nosotros compartimos, hasta lo que nosotros predicamos, se basa en definiciones bíblicas y no definiciones humanas. Incluso hay que tener mucho cuidado hasta el momento de instruir a los niños en la escuelita, el momento de predicar a aquellos que tienen la posibilidad de predicar. ¿Por qué? Porque no son pocas las veces en que presentamos una definición de diccionario de un término, de una palabra, cuando en realidad debemos buscar una definición bíblica. La definición de diccionario nos puede colaborar en algo, nos puede sumar, pero siempre la definición que debemos ofrecer es la bíblica. Entonces, el mundo va a ver al cristiano como todo aquel nacido después de Cristo. De a poco va creciendo el número de personas que no quieren identificarse con esto. Hace poquito, hace 1 o 2 años, tuvimos gente haciendo fila para desafiliarse o borrarse de
de la Iglesia Católica en donde estaban anotados, porque no querían identificarse más, y toda esta rebeldía que hay de parte del mundo contra todo aquello que parezca religioso, sea religioso o tenga algún aspecto de santidad o de religiosidad. Pero desde el momento que se identifica hasta nuestro mismo calendario con un antes y después de Cristo, tenemos una sociedad occidental que en su mayoría es cristiana, aunque sea por una cuestión de definición o nominal. Incluso cuando uno tiene la posibilidad de charlar con hermanos que están sirviendo como misioneros en lugares, en países de religiones musulmanes y demás, cristiano es básicamente todo aquel que no pertenece a su fe. Para ellos todo el resto del mundo es cristiano. Pero la Biblia nos va a arrojar un contenido mucho más específico, y es el único que deberíamos nosotros utilizar, y es el que deberíamos defender, porque esta definición que el mundo le da al cristiano realmente rebaja mucho el lugar al cual el Señor nos ha llevado. Para la Biblia, el cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. Para la Biblia, el cristiano es aquel que ha recibido esta bendición de la regeneración, este trabajo, este obrar del Espíritu Santo en la vida de uno. Estábamos muertos en delitos y pecados, y hoy estamos vivos y sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es realmente esa la única definición que debería importarnos. El nacido de nuevo, va a decir uno de los textos, no practique el pecado. O sea, la palabra de Dios, cuando empieza a definir al cristiano, lo empieza a definir a través de características, no solamente de una definición similar a la de un diccionario, como la que tenemos en Hebreos 11. No siempre vamos a tener la suerte de encontrar definiciones bíblicas como la de Hebreos 11. Si yo les pregunto a todos ustedes y tuvieran sus micrófonos activos, ¿qué es la fe?, todos podrían citar como una definición de diccionario: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos la posibilidad de disfrutar de una definición, pero cuando se trata del cristiano no tenemos una definición, tenemos muchas características, y por eso es bueno que las veamos. Juan 3, 3 al 8, respondió Jesús y dijo: de cierto les digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 17, 3, ese lo vamos a buscar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, el cristiano es alguien que conoce a Dios, que conoce a Cristo, que cree en Dios, que cree en Cristo. Es una persona que ha nacido de nuevo. Si vamos a Juan capítulo 3, en la palabra, cuando la palabra nos relata la charla entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar que es todo aquel que ha nacido de nuevo, o como leíamos nosotros en 2 Corintios capítulo 5, todo aquel que es una nueva criatura, una nueva creación. Es importante que entendamos esto: el cristiano es una nueva creación. Es un acto creacional, es un acto del poder de Dios. Es tan maravilloso, o quizá más, que el acto de la creación de Génesis capítulo 1. El poder de Dios se manifiesta tocando y tomando aquello que está muerto y dándole vida, revitalizándolo. Aquello que tenía un destino nefasto y oscuro, le provee un destino de gloria, un destino de esplendor, un destino de luz. La sola idea de estudiar, aunque sea un poco de lo que es el cielo y lo que vamos a disfrutar en el cielo, nos hace entender de que realmente este acto creacional de Dios en la iglesia, de la iglesia, es maravilloso. Nosotros somos nuevas criaturas. El Señor ha hecho una obra vivificadora en nosotros, y todos aquellos que han disfrutado de esa obra son cristianos. Las Escrituras marcan el tiempo, dice el material concreto que hace al cristiano como tal. Nosotros conocemos eso como el día de la salvación o el día de la conversión.
el día en el cual nosotros comprendimos que estábamos perdidos, que nuestro destino era la eternidad lejos de Dios. El día que nosotros fuimos convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Esa obra maravillosa que hace el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la predicación, a través del Evangelio, esa obra tuvo un impacto en nuestras vidas. Y ese impacto hace que nosotros seamos hoy nuevas criaturas. Esas nuevas criaturas son los cristianos. Bendito, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y luego nos va a decir para qué nos hizo renacer. Ahora, ¿de qué manera la persona ha disfrutado esto? Ahí estamos. Digo, salió un aviso, no sabía qué era. ¿De qué manera la persona que es cristiana ha podido disfrutar esto? Bueno, porque ha cumplido con aquello que se ha demandado. Y es importante entender esto. No es una sugerencia divina. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de que Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepiente. Es un mandato divino. Es un mandato que llega a través de la predicación, de la palabra. El predicador puede ser dulce, el predicador puede ser áspero, el predicador puede invitar, el predicador puede sugerir, pero de parte de Dios hay un mandato. ¿Y el mandato cuál es? El mandato que encontramos en Hechos 3:19, que trato de usar las citas que tienen en el material para que no tengan que notar mucho de más. Así que arrepentíos y convertíos. El arrepentirse y convertirse, o el arrepentirse y creer, es básicamente lo que guía toda, yo creo que lo más relevante en el libro de Hechos. Absolutamente todo el libro de Hechos se basa en ese arrepentirse y creer. Toda iglesia que se va fundando, toda obra del Espíritu Santo transformando vidas, transformando ciudades, transformando personas, es a través de eso, de arrepentirse y creer. De creer y confesar, de que realmente esa creencia, eso que nosotros creemos se haga exterior, se exteriorice. Romanos 10:9, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón. ¿Qué debes confesar y creer? Que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. De esa forma serás salvo. El salvo, el convertido, el renacido, el regenerado, ese es el cristiano. Luego el material nos aclara algo muy importante, aunque la decisión es de cada uno, Dios hace que esto mismo suceda a la persona. O sea, es realmente una obra de gracia de Dios, es un regalo divino, es algo que nos viene de parte de Dios. Dice, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Juan 5:21, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 6:65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La Biblia nos enseña de que hay una decisión de parte del hombre y la Biblia nos enseña que hay un obrar de parte de Dios. Difícil de conciliar ambos conceptos, que ha surgido mucha controversia en este último tiempo, sí. Sin embargo, es importante que aceptemos estas verdades. Es Dios el que obra en nosotros y nosotros tomamos esa preciosa decisión de arrepentirnos. El Espíritu Santo, de alguna manera maravillosa, a nosotros nos mostró que estábamos perdidos. De alguna manera increíble, pudo hacer que nuestros ojos que estaban cegados, que estaban velados, puedan abrirse a esta verdad maravillosa. ¿Cuál es? Que estábamos en enemistad con Dios. Y como dice Romanos 5:1, hoy disfrutamos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta verdad no es una verdad que la puede comprender cualquiera. Esta verdad no es una verdad que está disponible para todos, aunque sí todos la conocen, o muchos podrían recitarla, hasta podría pensar, y se me viene en este momento a la mente, los falsos profetas que durante un tiempo caminan al lado nuestro, predican junto a nosotros, y hasta su predicación lleva mucho contenido válido en muchos aspectos, hasta que empieza a desviarse y termina en esa rebelión apóstata, pero muchos pueden relatar teóricamente el Evangelio, pero solo el renacido puede comprenderlo. ¿Quién puede comprender esto? El material nos va a decir, estas perlas del conocimiento cristiano son dadas a los renacidos. Solo aquellos que tienen luz espiritual. Solo aquellos que tienen el Espíritu Santo.
El texto por excelencia, y sería innecesario buscar otro porque es clarísimo, está en 1 Corintios y está acá. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no tiene la capacidad de discernir las cosas espiritualmente. Entonces Dios nos la revela a nosotros porque por el Espíritu, ya que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros, aquellos que hemos sido renacidos, aquellos que hemos disfrutado y hemos sido beneficiados de ser hechos participantes de la naturaleza divina, de ser adoptados como hijos, de ser introducidos a la familia de Dios, podemos comprender estas verdades. De ahí que encontramos en la misma carta a los Corintios de que el Evangelio y la palabra de la cruz es locura. Locura para aquellos que no creen estas cosas. Es locura porque es un mensaje excesivamente simple para sus mentes, pero al mismo tiempo es excesivamente profundo. Muchas veces menospreciamos la profundidad que tiene el Evangelio. Creemos que el Evangelio lo podemos reducir a 5 puntos, creemos que el Evangelio lo podemos reducir con un pequeño folleto, y aunque los folletos son útiles, y aunque los 5 puntos nos sirvan, realmente necesitamos profundizar mucho en las verdades del Evangelio. Necesitamos profundizar mucho en la obra que hizo el Señor en la cruz. Necesitamos profundizar mucho en lo que sucedió en ese momento. Necesitamos profundizar y comprender la dimensión de la obra de la cruz. Para nosotros es un regalo, para nosotros es una obra de gracia. Incluso lo dijimos, para nosotros nos viene, nos llega, y nosotros no tenemos que hacer nada. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, hubo obras, solo que no las nuestras. ¿Quiénes pueden comprender esto? Nosotros. ¿Quiénes pueden profundizar a estas realidades? Nosotros. Solo aquellos que han sido regenerados. Y ahora entramos en el tema de la santidad, que es donde quizá nos vayamos a extender un poquito más, pero es lo que define nuestra vida cristiana. La santidad es lo que define nuestra vida cristiana. Ya tuvimos la posibilidad de comenzar a abordar el tema reflexionando acerca de qué es la vida cristiana, definiendo un cristiano en función del texto sagrado, en función de la Biblia. Luego vimos en este último momento, en este último minuto, que solo nosotros tenemos la posibilidad de comprender esto, al menos en toda su magnitud. Y ahora vamos a conocer lo que es el camino en santidad. Y acá es donde me gustaría leerles algunas cositas que creo que son muy apropiadas para esto. Nosotros tenemos una definición en el material que nos dice: santidad es estar en un lugar limpio y ser limpio. Bien, esa definición es correcta. Sin embargo, me gustaría que la ampliemos, ya que santidad incluye y abarca mucho más. No es la totalidad. Es muy probable que todos tengamos en mayor o menor medida algún concepto armado de lo que es la santidad. Sin embargo, es muy común de que este concepto, de que esta definición que nosotros damos, sea incompleta. Cuando se nos consulta acerca de la santidad, es común e incluso lógico que nuestra mente se vea o sea direccionada a pensar en la perfección moral, y de ahí que nuestra definición en el material nos habla de limpieza. No está mal de que veamos a la santidad como la pureza, la separación de lo malo, de lo sucio. Este significado está instalado en nosotros y no es incorrecto, pero es un poco incompleto, ya que santidad abarca mucho más. Si solo pensamos en la santidad en función de pureza moral, no estamos teniendo una visión completa del asunto. La santidad es mucho más que una moral limpia. Si no, no habría santidad no habría diferencia entre santidad y justicia. Si nosotros vamos a los términos que la palabra de Dios utiliza para la santidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el hebreo Kadesh y el griego Josios, hablan de separación. Y es esa la idea central de la santidad. En términos bíblicos, definir algo como santo es definir algo como separado, como distinto,
como otro. Al estudiar todas las porciones donde cada término aparece, trasciende la idea sola de pureza moral. Cuando la palabra nos dice que Dios es santo, no nos quiere decir únicamente que Él es puro y limpio moralmente hablando, nos está revelando que Dios está separado por completo de todo lo que no sea Él mismo. Él no tiene comparación con absolutamente nada de lo que conocemos. Todo lo que Él es y todo lo que hace es diferente, es separado. Y sí, la mayoría de los textos que nosotros tenemos ponen o sitúan la santidad en un contexto de ¿qué? De pureza moral, de separación del pecado, pero esto es porque la principal y mayor diferencia entre Dios y sus criaturas es que nosotros estamos perdidos en el pecado, sumidos en el pecado, y nuestro Dios está sumido en la completa pureza y la perfección. Pero la santidad es mucho más que la perfección moral. La santidad es aquella cualidad que nos permite hablar de distanciamiento, de un camino distinto, de algo distinto. Cuando nosotros queremos pensar en la vida cristiana y queremos hablar de santidad, debemos entender que hablamos de una vida distinta, y no solo en términos morales. Ustedes, y los llamo a pensar en esto, vamos a encontrar muchos en el mundo que tienen una conducta digna de imitar. Hay muchas personas que son responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, hay muchas personas que tienen fidelidad o practican la fidelidad dentro de su matrimonio, tienen un sabio manejo de finanzas, etcétera, pero ninguna de esas cosas las convierte en personas santas. Si nosotros entendemos la definición de cristiano en función del texto sagrado, nos damos cuenta que estas personas no son cristianos, ergo, o por consiguiente, no son hijos de Dios, están condenados todavía. Sin embargo, posiblemente su conducta sea digna de imitar en cuestiones morales o en cuestiones de ética. Pero en términos bíblicos no están salvos. Un siervo de Dios es santo porque además de manejar una excelente moral, por eso digo que incluye la limpieza y la pureza, una correcta moral, es distinto del resto de los hombres. Sus hábitos, sus inclinaciones, sus expresiones, todo cuanto es, todo cuanto hace, lo separa del resto. Parece formar parte de una raza distinta porque pertenece a una raza distinta. No sé si nos damos cuenta, en realidad a una corporación de seres. Ya no solamente somos participantes de esta naturaleza humana, de la raza humana, aquella que es definida como raza porque se puede reproducir y puede crecer. Somos introducidos a esta nueva creación de Dios, que es la corporación de los seres santos, la corporación que es la iglesia, que el Señor conoce su número, que el Señor conoce de antemano todo, toda decisión que vendrá. El Señor conoce cuál será el último, y el día que ese último pase de muerte a vida, será el momento en el que nuestro Señor nos llevará. Entonces, nosotros hemos sido introducidos a este espacio distinto, y eso es la santidad. Uno de los atributos o perfecciones adorables de Dios, nos dice el apunte, es su santidad. Y yo voy a ampliarlo solo un poquito. Es el atributo por excelencia de Dios. Es el atributo que lo separa del resto. Es el atributo que realmente define absolutamente todos los demás atributos. Cuando vemos la santidad de Dios como la perfección, como una perfección o como un atributo divino, vamos más allá. Dice R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios, la idea de la santidad es tan central a la enseñanza bíblica que se dice que de Dios santo es su nombre. Packer, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, Dios nos ayuda, por lo tanto, a transformar nuestro conocimiento acerca de Dios de este modo, a fin de que realmente podamos decir que conocemos al Señor. Y yo le agrego, ¿de qué manera vamos a conocer al Señor? Comprendiendo que Él es distinto, comprendiendo que Él es santo. El material nos va a llevar a Isaías capítulo 6, es una cita muy conocida. Es la cita que nos relata el llamamiento del profeta, el momento en el cual el profeta tiene ese encuentro maravilloso con Dios. Isaías capítulo 6 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ese 3 veces santo es la definición realmente por excelencia de Dios. Isaías 57 nos va a decir de que su nombre es el santo. Él es el distinto, el separado, el que no tiene comparación. Todo aquel que pretenda tener una relación con Él
Por lo tanto, debe tener una conducta acorde a la principal característica de nuestro Dios. Dios es amor desde ya. Dios es justo, no hay duda. Dios es misericordioso por sobre todas las cosas. Sin embargo, Dios es santo. Y su santidad se muestra en ese amor sin igual y sin comparación, en esa justicia cual no podemos igualar, en esa misericordia que realmente alcanzó su punto máximo en la cruz, cuando Cristo compartió nuestra miseria, sustituyéndonos y poniéndose en lugar nuestro. Realmente la santidad es la característica que define a nuestro Dios. Y nosotros pretendemos acercarnos a Él de otra forma, no podemos. Por eso el tema de la santidad es tan relevante en la vida cristiana, porque no podemos tener un vínculo con Él si no caminamos en santidad. Y la palabra misma nos dice, es más, si volvemos a Isaías capítulo 6, el profeta se dio cuenta de que él era una persona inmunda de labios, que vivía en medio de un pueblo inmundo de labios. ¿Qué hago yo acá? ¿Cómo puedo estar yo frente al santo, santo, santo? Isaías se dio cuenta de su impureza, de su suciedad, de que él no era distinto, de que él no era separado, de que él era uno más en su sociedad. De ahí que él necesitó ser purificado, ser limpiado. Isaías 6, 7, tocando él sobre mi boca, con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Luego tenemos 1 Pedro 1:16, que nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Qué difícil, hermanos, leer algo como esto y luego mirar a nuestra vida. No sé ustedes, es realmente complicado poder evaluar nuestra vida y evaluar nuestro transitar frente a una demanda como esta. Encima que no es la única vez que aparece, Pedro está citando el Antiguo Testamento, es una demanda constante. Sin santidad no podemos tener acceso a su presencia. Es más, un poco más adelante el material lo va a citar en Hebreos. Sin santidad, ¿quién puede tener alguna posibilidad de tener algún acceso a lo divino? No hay otro camino, no hay otra forma de acercarse a Dios. Y esta idea es idéntica y es concordante tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto. Nuestro Dios es inmutable. El hecho que su trato con los hombres a lo largo de las distintas dispensaciones o administraciones haya cambiado en su función de sus demandas para con su pueblo, en las encomiendas que Él le ha dado y en lo que espera como respuesta, no significa de que Él haya dejado de ser santo y de demandar y de exigir lo mismo. No hay otro camino para acercarnos a Él que no sea la santidad. En el Antiguo Testamento el concepto de santidad hablaba de separación y también hablaba de dedicación. En el Nuevo Testamento lo tenemos expresado de otra forma, pero expresan la misma idea. La separación la vemos a través de algo que nosotros llamamos la santidad posicional, y esa es la primera parte o el primer aspecto de la santidad que vamos a ver. Y luego, la dedicación a través de lo que es la santidad progresiva. Finaliza, antes de empezar, la santidad posicional con una pregunta que me gustaría que nos hagamos. ¿Qué clase de hombre sos? O yo voy a cambiar la palabra hombre y poner, ¿qué clase de cristiano sos? Si es que podemos hablar que hay distintas clases de cristianos. Cuando vimos la definición de cristiano, vamos a ser sinceros, en función del texto sagrado no hay distintas clases de cristiano. El cristiano ya en sí es una clase distinta. Es alguien separado, es alguien distinto. Entonces, ¿de qué manera estás reflejando vos aquello que sos? ¿Sos diferente? O sea, ¿sos santo? ¿Sos un hijo de Dios? ¿O se verifica en tu vida que sos un hijo de Dios? Miren, incluso a través de un estudio bíblico podemos estar evangelizando y quizá alguno de los que esté escuchando en este momento se da cuenta que no es santo, de que no es separado. El cristiano es santo, posicionalmente es santo, ha sido llamado a ser distinto y ha sido puesto en otro lugar, ahora lo vamos a ver. Entonces, es bueno que nos hagamos esta pregunta antes de avanzar. ¿Nuestro Dios aún salva? Entremos de lleno en lo que es la santidad posicional.
La santidad posicional la define el texto aquí como es el cambio a una nueva posición espiritual. El cambio a una nueva posición espiritual. Me gustaría leerles algunas frases de unos libros que estuve leyendo para esto. Este libro quizá lo conocen, Radical, de David Platt. Él va a titular uno de sus capítulos, y solo el título ya me gustó: Vivir cuando morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros citamos este texto? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo citamos. Ahora, ¿de qué manera se vive cuando morir es ganancia? Realmente me encantó tanto la reflexión como el capítulo ese, pero los llamo a la reflexión para entrar en este tema. Vivir cuando morir es ganancia. Un libro de Moody, el camino hacia Dios. Nadie puede servir a Dios con gusto si no está seguro de su propia salvación. ¿Se han encontrado muchas veces a lo largo de su transitar de que no están a gusto con su camino, con los pasos que están dando? Bien, puede ser que no estés seguro de lo que ha hecho Dios en tu vida. Puede ser que haya dudas, puede ser que haya inquietudes. Otra cosa que me gustaría leerles, otro libro, Contracultura, también de David Platt. El Evangelio es el motor del cristianismo y provee el fundamento para ir en contra de la cultura. Cuando realmente creemos en el Evangelio, nos daremos cuenta de que el Evangelio no solamente nos exhorta como creyentes a confrontar los asuntos sociales de la cultura, sino que crea confrontación con la cultura, tanto a nuestro alrededor como dentro de nosotros mismos. Redondeo las tres ideas. La vida cristiana es una confrontación con todo lo que somos y todo lo que nos rodea. La vida cristiana nos separa, nos posiciona en un lugar distinto. Ahora estamos terminando estos primeros 45 minutos, vamos a tomarnos un tiempito de descanso, pero reflexionemos en esto, en este tiempito de descanso, en este tiempo de recreo. Busquemos la forma de meditar si realmente hasta donde hemos llegado en este punto de lo que es el tema y la materia de la vida cristiana, si nosotros nos encuadramos tanto en la definición de vida cristiana, en la definición de cristiano. Si realmente comprendemos estas verdades, porque si esto nos cuesta entenderlo, hay una gran posibilidad de que no formemos parte del pueblo de Dios o que estemos tan desconectados de aquello que somos, que el Espíritu Santo no puede iluminarnos con estas verdades preciosas y espirituales. Y de vuelta la pregunta, ¿el cristianismo que vivís es el cristianismo bíblico?